Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes en este día. Mi esposa Ana Cecilia y yo, Juan Carlos Franco, estamos agradecidos con Dios por permitirnos una semana más llegar al hogar donde usted esté o al lugar donde usted se encuentre con tiempo de reflexión, su canal. Hoy vamos a terminar la serie que habíamos iniciado hace 4 semanas atrás, y es ¿qué determina ser un verdadero cristiano? Vamos a orar primero antes de entrar en materia. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo que hables a los corazones de cada persona, Señor, que está o verá este video en cualquier lugar del mundo. Señor, oramos para que seas tú, mi Dios, removiendo vendas, trayendo la verdad, trayendo un tiempo de reflexión, hablando a sus corazones, Señor, como tú lo has hecho al nuestro. Te pedimos, oh Dios, que seas tú el que traiga transformación, porque nosotros no podemos hacerlo, pero tu palabra sí lo puede hacer, tu Espíritu Santo sí lo puede hacer. Te damos gracias por contar con tu presencia y porque sabemos que eres tú obrando en cada uno de los corazones que verán esos videos. En el nombre de Jesús te damos gracias y lo declaramos hecho. Amén. Amén. Ok, familia, vamos a entrar en materia. Durante estas semanas hemos hecho una pregunta profunda y necesaria. ¿Qué determina ser un verdadero cristiano? Ahora, basado en esta pregunta, nosotros no estamos buscando información, sino deseamos que a través del Espíritu Santo haya una transformación. No estamos buscando condenar a nadie, sino simplemente confrontar con la verdad. No hemos querido incomodar por presión, pero sí le permitimos al Espíritu de Dios que haga y que examine el corazón de cada uno de los que puedan ver estos videos, así como lo hace con nosotros. Entonces, hoy no añadimos un tema nuevo, pero si le diéramos un título al mensaje de hoy, yo diría: estoy siendo honesto conmigo mismo dentro de este marco de ser o qué determina ser un verdadero cristiano. Ahora, el hecho de ser honesto con nosotros mismos es el mejor regalo que nosotros nos podemos dar. ¿Por qué? Porque el ser honesto, número 1, nos da libertad. Número 2, nos permite ser transparentes. Número 3, nos marca una dirección, una ruta clara a donde deseamos llegar. Nos da tranquilidad para nuestra vida. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Correcto. Sí, qué mejor que uno sentirse tranquilo y transparente con lo que Dios quiere que uno haga. Correcto. Y cuando tú haces cuando tú no te sientes presionado por nada, sino haces lo que haces por convicción, las cosas son diferentes. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto procede del mal. Tenemos que chequearnos y decir: sí he hecho esto, sí he hecho lo otro, sí he hecho aquello, no lo debería de haber hecho, tengo que corregirlo. No he hecho esto, no he hecho aquello que debí de haberlo hecho, pero voy a corregir. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ahora, esto que indica que nosotros tenemos que examinarnos y evaluarnos cómo es nuestra vida como creyente, cómo somos como cristianos. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, entremos a las 4 partes que conformaron esta serie para que resumamos y sinteticemos todo lo que hemos visto, porque de verdad la iglesia de Cristo está llena de mucha religión. Hay muchas personas que caminan con religión dentro de la iglesia de Cristo cuando Jesucristo no murió por ninguna religión. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, vamos al punto número 1, y eso se refiere a la identidad. Aprendimos que como cristianos nosotros
Ese título de cristiano no es una etiqueta, es una identidad que tiene que ser visible. Entonces, no es decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Dios. No es perfección inmediata, sino estar en una dirección constante hacia Dios, sabiendo que tenemos errores, pero en el proceso vamos corrigiendo. No es caminar con una religión externa, mostrar espiritualidad, porque eso es religiosidad, sino es una transformación interna dentro de nuestro corazón que se evidencia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Lo dice, por favor, Linda. En Mateo capítulo 1 y versículo 21. Perdón, Mateo. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces, la pregunta que hicimos en ese momento fue una pregunta clara. Si nadie escuchara lo que digo creer, ojo, si nadie escuchara lo que digo creer, ¿mi vida lo demostraría? Porque debemos de entender que no es tanta palabrería, es nuestra manera de proceder, es nuestra manera de actuar lo que se evidencia. ¿Está conmigo? Entonces, un verdadero cristiano no es una persona perfecta, pero sí tiene un rumbo definido. Su vida apunta hacia Cristo. Quizás el mundo nos dice, pero no, usted no es que es cristiano y esto, usted no es... Sí, cometemos errores, sí, y nosotros tenemos que ser honestos, pero en el caminar con Cristo, Él nos ayuda a corregirnos. Esa es la transformación que nosotros necesitamos evidenciar. Punto número 2, es lo que llamamos la obediencia. Descubrimos que la fe verdadera se manifiesta en la obediencia. Ojo a esto, la fe verdadera se manifiesta en la obediencia. No basta llamar a Jesús el Señor de mi vida si no hacemos lo que Él dice. Lo vimos ahora en Mateo. No basta oír la palabra de Dios, ir a un servicio tremendo, escuchar palabra, escuchar un video aquí, una prédica allá, y no hacer lo que la palabra de Dios dictamina que tenemos que hacer. Tenemos que estar claros en esto. La gracia la gracia de Jesucristo no es un permiso para vivir igual. Necesitamos ese poder para cambiar. Por eso Cristo Jesús se manifiesta en nuestras vidas en la medida que obedecemos. Amén. ¿Está conmigo? ¿Qué Lucas? Dice capítulo 1 y versículo 46. Lucas 6. Versículo 46. ¿Por qué me llamaréis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, nuevamente la palabra de Dios está siendo clara. ¿Para qué me dices Señor si no haces lo que yo te estoy diciendo que haga? Entonces, nosotros entendemos que en el caminar con Cristo hay un proceso y Dios lo sabe. Pero lo más importante es que siendo honestos y reconociendo lo que somos, es nuestro deseo cambiar y no decir, ok, es que sí, ya fui perdonado y entonces sigo con la intención. O a seguir haciendo las cosas sabiendo de que, no, pero Dios es un Dios perdonador, Él me la pasa. Entonces, y eso no es así. Por eso la pregunta fue bien confrontadora cuando vimos este tema. Cuando lo que Jesús enseña choca con mis deseos, ¿a quién obedezco? Es necesario entender. Vivimos en un mundo, este mundo ofrece de todo, pero cuando tú te ves enfrente de una condición, vamos a un club, vamos a beber, vamos a esto. Si quieres participar del mundo, tú tienes que tomar una decisión. O estás aquí o estás acá. Pero hay mucha gente que piensa que porque durante la semana hizo lo que quiso y el domingo va a la iglesia, las cosas quedaron igual.
Eso es religiosidad. Eso no es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que entender, cada decisión revela quién gobierna realmente nuestro corazón. Cuando tú te ves enfrentado a tomar una decisión que indica o que te lleva al mundo, o que simplemente te mantiene en tu caminar conforme a lo que te dice o te pide Jesús, amén, entonces cuando tomas la decisión, eso determina quién gobierna tu corazón. Tenemos que ser claros en esto. Tercer punto. Hablamos del carácter y hablamos del amor. Entendemos que la fe auténtica es la que transforma nuestro carácter. Ahora, el amar en forma visible es algo que nosotros tenemos que manifestar como cristianos, como seguidores de Cristo, aun si es o si son personas difíciles. El mismo Jesucristo lo dijo: ¿de qué te sirve amar a los que te aman? Eso no tiene sentido. Tenemos que amar a esos que son difíciles. Sí, ciertamente es difícil. Sí, ciertamente choca muchas veces. Pero es lo que Jesucristo nos ha pedido. Entonces tenemos que hacerlo. Tenemos que caminar en la verdad y caminar con integridad. La verdad se defiende con integridad. Y en esto quiero explicar lo siguiente. Tú tienes que ser, o tenemos que ser, personas aquí y en cualquier lugar la misma. Cuando tú hablas con la verdad, tú hablas con la verdad en cualquier lugar donde tú vas. Y eso muestra integridad. Y dijimos, hay gente entró a la iglesia, mientras están dentro de la iglesia son unas personas, fuera de la iglesia es otra. Eso no es caminar ni en verdad ni con integridad. Entonces tenemos que determinar quién realmente somos y a quién queremos realmente seguir. Si decimos ser cristianos, entonces voy a hacer lo que Jesucristo me está pidiendo. ¿Está conmigo? Y finalmente, la justicia se equilibra con la humildad. El ser cristiano implica humildad, no ser el tapete de nadie. Pero la justicia se equilibra con la humildad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a caminar con humildad, porque nuestra humildad se determina justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios en esto? Dice Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. En esto conocerán. ¿Quién conocerán? Los demás, que son mis discípulos. Si tú dices ser cristiano, quiere decir que eres un discípulo de Jesucristo, que sigues sus enseñanzas, que sigues lo que Él determinó y en la medida que Él lo determinó. Eso es ser un discípulo. Hacer lo que el maestro enseñó. Entonces, nosotros tenemos que ser claros. En este aspecto del carácter y del amor, la pregunta fue directa. ¿Mi fe está haciéndome más parecido a Jesús o solo más religioso? Por eso es que hablamos al principio de ser honesto con nosotros mismos. Si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, créame, nosotros no somos honestos con Dios. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de esto. El cristiano real no se mide por cuánto sabe. O sea, el cristianismo real no se mide por cuánto sabemos, sino por cuánto reflejamos a Cristo. Te puedes saber la Biblia de pasta a pasta. Puedes tener un don espectacular. Y en esto quizás me puedo ganar problemas al decir esto.
Pero este mensaje cabe desde arriba cuando me refiero a pastores y cualquier persona que desempeñe una de las oficinas que Dios determinó, hasta el más pequeño. Porque como pastores, como líderes, nosotros somos los primeros que tenemos que ver y evaluarnos en esto. Desafortunadamente, hay mucho pastor que está muy lejos de esta verdad, y lo digo con dolor también, porque no es justo ver cómo se manipula a la gente, cómo se controla a la gente, cuando el ser cristiano, si yo me digo ser un líder, si yo digo ser un pastor llamado por Dios a esta función, no lo determina la gente que me siga, porque me puede seguir por el don. Y si me sigue por el don, ¿cuál es el sentido? Me tienen que seguir porque yo reflejo a Cristo. La primera misión, el primer ministerio, el primer llamado que Dios nos hizo no fue ser pastores, no se fuere evangelistas, apóstoles. Nos pide ser como Jesucristo. Nos pide cada vez ser más parecidos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, no se trata de los miles, no se trata de cuánto sé, no se trata de los dones, no se trata de la unción, porque eso es otro tema. Se trata de lo que yo reflejo de Cristo hacia los demás. ¿Estamos? Cuarto y último, fruto, arrepentimiento y evaluación. Este es el cuarto punto. Finalmente, vimos que la evidencia de una fe viva es el fruto. Nosotros, cuando iniciamos un caminar con Cristo Jesús, venimos con cantidad de pecado, con cantidades de errores. Eso no se borra de la noche a la mañana. Dios lo sabe. Pero en el proceso, producto de un arrepentimiento, ese arrepentimiento verdadero genera un cambio. Amén. La gente que te conoció como era antes, como tú eras antes, cuando tú vienes a un verdadero arrepentimiento, va a haber un cambio visible en ti. La gente lo va a ver. El cambio en todo, en el comportamiento, en las palabras, en las acciones. Exactamente. Se ve. Eso es lo que evidencia. Ya, porque nosotros cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, le pedimos de que entre el Espíritu Santo a nuestra vida. Inmediatamente entra el Espíritu Santo a nuestra vida y Él es quien gobierna nuestros pensamientos, nuestra vida. Por eso es cuando hay que tomar decisiones, nosotros vamos al Padre, hay decisiones que se tienen que tomar y el Espíritu Santo lo guía a uno. No quiere decir de que va uno cada día a decirle qué ropa se va a poner, que esto y lo otro, pero sí uno sabe que el Espíritu Santo está con nosotros y que cuando el Espíritu Santo da esa inquietud es porque en realidad no. Y cuando nosotros tenemos la paz, o sea, todo esto es un aprendizaje en el momento en que nosotros ya cuando queremos cambiar nuestra vida, que queremos conocer a nuestro Señor y Salvador. Esto es un proceso, como lo decía mi esposo, esto es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero lo más importante es el tiempo de calidad que nosotros pasemos para con Dios. Ahora, entonces, retomando, el arrepentimiento verdadero es lo que produce un cambio en nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo, es producto de un arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados, empezamos una vida nueva. Amén. Es ahí, por eso la palabra de Dios habla que venimos a ser una nueva criatura. Amén. ¿Es un proceso? Sí. ¿Perfección inmediata? No. Es un proceso. Ahora,
el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra vida diaria. Cuando venimos a los pies de Cristo, cuando empezamos una relación con Cristo, el Espíritu de Dios, así como lo menciona mi esposa, viene a morar en nosotros. Y Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva, Él es el que nos muestra. Esa es parte de la bendición de entrar en relación con Cristo Jesús. Tercero, tenemos que estar en una autoevaluación constante, porque somos humanos y producto de que somos humanos, erramos, fallamos. Entonces, el hecho de autoevaluarnos, el hecho de ser honestos con nosotros mismos en esa autoevaluación, determina que mantengamos la dirección correcta hacia Cristo. Fallé, Señor, ayúdame, perdóname. Y seguimos. Pero no es vivir una vida simplemente pensando, pido perdón y sigo. Dios conoce nuestro corazón. Amén. Y lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada uno de estos frutos vienen a tomar lugar durante el proceso de transformación que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Ahora, basado en esto, la pregunta decisiva es: ¿mi vida avanza hacia Cristo o solo camino por costumbre? Créame, hay gente que se acostumbró a ir a la iglesia los domingos. Costumbre. Dicho de otra manera, religiosidad. Pero cuando yo voy a la iglesia por la convicción que necesito congregarme, necesito recibir una palabra, necesito estar dentro de una comunidad que adore a Dios, que alabe a Dios, necesito congregarme para recibir una palabra de parte de Dios que me edifique espiritualmente. Por convicción yo hago esto, es diferente. Entonces, resumamos. Un verdadero cristiano tiene una identidad transformada. Tu identidad no es en lo que eras antes, es en lo que vienes a ser en Cristo Jesús. Eso es importante. Segundo, vives en una obediencia. Eso determina ser un verdadero cristiano. Reflejas el carácter de Cristo. Muestras con tus acciones, con tu forma de proceder, que Cristo está en ti. El fruto es visible. La gente que te conoció antes y te ve ahora, producto del arrepentimiento, producto de la obediencia, ve en ti algo visible y dice: esta persona cambió. Y ahí es donde la gente dice: ¿cómo hiciste? Tienes la respuesta en tus labios. Cristo Jesús lo hizo. Cuando determiné, cuando decidí hacer las cosas como Él lo pide. Quinto, se examina constantemente. Es necesario evaluarnos una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos humanos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza va continua al pecado. Porque somos malos. Nacimos con el pecado. Esto no se trata, no, pero es que yo soy buena gente, no le robo a nadie, yo no me prostituyo, no consumo drogas, no veo pornografía, no, eso no te hace bueno. La palabra de Dios dice: no hay ni aún uno solo bueno, solo Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Y entonces, aún en medio de tener una identidad transformada, de vivir en obediencia, de reflejar el carácter de Cristo, de mostrar un fruto visible, de examinarnos constantemente, tiene que haber una dirección que muestra avance, no perfección. Muestra que estamos avanzando, pero no somos perfectos. Estamos en el camino pero no somos perfectos.
Lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto es algo que tenemos que hacer constantemente. No lo ponemos y lo resumimos en todo esto. No es alguien que nunca falla. Es alguien que cuando falla se arrepiente y vuelve a alinearse con Cristo. Esa es la forma. Esto lo produce el ser honesto consigo mismo. Fallé, Señor, perdóname. Y en esto hay un balance. Hay gente que le gusta revolcarse en su pecado. Eso es una cosa muy diferente a saber que fallamos, pero estoy en el deseo continuo de sobreponerme y salir adelante y salir de este hueco. Amén. ¿Está conmigo? La reflexión final sería: ser cristiano no es afirmar que creemos en Jesucristo, es vivir bajo su señorío. Repito, ser cristiano no es afirmar que creemos en Jesucristo, es vivir bajo su señorío. Ahora la pregunta personal sería: ¿estoy viviendo como alguien que realmente pertenece a Cristo? Esa es la pregunta que deberías hacerte, como lo hacemos nosotros. Ahora, si todo este mensaje produjo incomodidad, eso es saludable y esa es la intención. Si este mensaje produjo reflexión, esto es saludable para nuestra vida, es necesario. Y si este mensaje ha producido arrepentimiento, entonces está la gracia de Dios para que caminemos en forma diferente y en dirección a Cristo. Porque nunca pretendimos con este mensaje señalar a nadie, sino hacer un llamado a despertar. Nunca quisimos condenar, sino deseamos dirigir. Nunca pensamos que este mensaje fuese para manipular, sino lo único que deseamos, como lo oramos, es que el Espíritu Santo haga su obra. Amén. Y finalizamos con esto, y quiero que lo recuerdes siempre. Esto, el caminar con Cristo, no se trata de perfección inmediata. Se trata de ir en una dirección constante hacia Cristo, sabiendo que paso a paso vamos cambiando. Segundo, no se trata de mostrar espiritualidad o mostrar ser una persona religiosa. Se trata de que nosotros mismos mostramos una transformación visible en la manera que caminamos y actuamos. Y finalmente, la evidencia no será lo que dijimos creer, sino la vida que nosotros decidimos vivir. Y quiero cerrar nuevamente repitiendo esto. La evidencia no será lo que dijimos creer, sino la vida que decidimos vivir. ¿Decidiste vivir una vida como Cristo? Excelente. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Pero no digamos las cosas y hacemos algo diferente. ¿Está conmigo? Familia, gracias por estar con nosotros. Queremos pedirle algo muy importante. Por favor, dele like a este video, suscríbase.